Queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva noche de Mentiras Verdaderas, donde empezamos a cerrar la semana, pero donde además nos reencontramos con una ecuación clásica de nuestro programa. Un viernes especial además, donde muchos están disfrutando de el día libre, pero para el mundo del cristianismo, Doc, hoy se conmemora una de las fechas más profundas para todo el mundo cristiano que también nos puede estar viendo a esta hora de la noche. Doc, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos como todas las semanas. Bien, Ignacio, contigo, con todos los amigos en casa. Y como tú lo decías, hoy día, en Viernes Santo y bueno, en toda esta Semana Santa, se conmemora y se recuerda uno de los momentos más mistéricos de todo lo que fue la vida de Jesús, que es precisamente su pasión. Por eso hoy día nosotros vamos a comenzar hablando del corazón del mensaje de Jesús, especialmente importante, Ignacio, porque también en estos días se están desplegando los tentáculos de la guerra por todo el mundo por parte de los Estados Unidos, atacando diferentes partes del mundo. Por lo tanto, frente a este escenario, recordar el corazón de Jesús es sumamente importante porque se ha olvidado, Ignacio. Doc, efectivamente, porque claro, hoy día el mundo cristiano conmemora, como bien decía, la pasión de Cristo, es decir, su crucifixión, su muerte. La Iglesia Católica, de hecho, manda a sus fieles al ayuno, a abstenerse de consumir carne como una penitencia. Pero ¿de qué sirve todo esto si no sabemos cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el corazón del mensaje de Jesús en la tierra? Tema que nos convoca a esta hora de la noche en un nuevo capítulo de Dr. File, nuestro hashtag abierto, Dr. File MB, y nuestra cuenta Twitter, @mentiraslarred. Así que al tiro con la pregunta del millón, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el corazón de Jesús? Y uno tiene que decirlo en tres grandes postulados que planteó Jesús, y que los vamos a ir desentrañando y viendo todos los matices a lo largo de este episodio. Pero lo primero es: ama a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. Ese es el primer mensaje de Jesús. Es decir, el amor a Dios es incondicional. Eso es lo primero. Lo segundo del corazón del mensaje de Jesús es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, así como el amor a Dios es ilimitado, el amor al prójimo es como te amas a ti mismo. Y esto es muy relevante, Ignacio, porque el prójimo es el próximo, es la persona que está al lado tuyo. No una entelequia como que yo amo la humanidad, o yo amo los animales, o yo amo la naturaleza. No, el prójimo es, en este sentido, la persona que está al lado tuyo. Ese es el prójimo, el próximo. Y en este sentido, claro, la naturaleza, mira, yo amo también la naturaleza, que es un prójimo. No, pero tú tienes que amar la naturaleza que está al lado tuyo. Eso es clave. Yo amo los animales. No, tú tienes que amar al animal, al perro, al gato, que está al lado tuyo. Es decir, ama al prójimo como a ti mismo. El amor a Dios es ilimitado para el mensaje de Jesús. El amor al prójimo es limitado, pero lo tienes que amar como a ti mismo. Ahora, es delicado eso porque a veces muchas personas no se quieren a sí mismos y en consecuencia no quieren al mundo que los rodea. Entonces, relevante. Esos son los dos primeros postulados del corazón del mensaje de Jesús. Y el tercer gran postulado de su enseñanza está escrito como: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y esto qué significa? Significa que Jesús, al ser el camino, es la salvación. Yo soy el camino, la verdad, yo soy la doctrina para la salvación. Y la vida, yo soy la conducta para la salvación. Es decir, en el mensaje de Jesús, según estos documentos y los documentos de la tradición, está la salvación del ser humano. Pero aquí está el punto, porque cuando uno, analiza ese último, postulado de su gran filosofía, yo soy el camino, la verdad y la vida, significa que el cristiano no solamente se va a salvar su alma por
aprender la doctrina, los mensajes, la enseñanza, sino que también se salva por su conducta. Y esto es relevante para el cristiano verdadero, de corazón limpio, para el católico en este sentido y para los muchísimos que están dentro de la esfera, ojo, del catolicismo sobre todo, y en este sentido del cristianismo. Uno se salva por estos dos elementos, por la conducta y por estudiar las enseñanzas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando comienza la modernidad en el siglo XIV, con la síntesis de Guillermo de Ockham, se separó la fe y la razón, es decir, sobre todo muchas iglesias de carácter reformista, comenzaron a enseñar que la doctrina de la salvación es simplemente por la fe y no por la conducta. Entonces se separó eso. Para el mundo cristiano, católico, y el mensaje de Jesús es eso. El ser humano salva su alma por la conducta y por la enseñanza que aprende. Ahora, dicho esto, que es de alguna forma una pequeña introducción, nosotros nos tenemos que ir metiendo a desentrañar todo esto, en qué consiste realmente en lo más profundo la substancia de este corazón de Jesús. Y para eso, antes de entrar en esos detalles, uno tiene que decir también que uno, cuando ve el mundo actual, se da cuenta que muchos han olvidado el mensaje de Jesús. Algunos lo aborrecen, el mensaje de Jesús. Pero también existe lo que se llama un tercio, el tercio de cristianos de corazón limpio, que sí están preocupados del mensaje de Jesús, así que de alguna forma vamos a dedicarle sobre todo a ellos el capítulo de hoy día, y lisa y llanamente, para comenzar a comprenderlo completamente, uno tiene que entender que este corazón de Jesús y Jesús, su llegada a la tierra, Él es resultado de una época histórica. Es decir, no vamos a entender el mensaje de Jesús si no comprendemos la época en que Él nació, en la que vivió, en el ámbito geográfico. Por eso nosotros tenemos que partir recordando todo lo que fue la Palestina de los siglos precristianos, sobre todo, que es el ámbito que va a dar la llegada a Jesús, bueno, hace 2000 años más o menos. ¿Cuál es ese contexto, Doc, en lo social, en lo político, en lo económico? Uno tiene que decir que al menos los dos primeros siglos, siglo I antes de Cristo, siglo II antes de Cristo, por poner un límite de tiempo, aquel tiempo está influido sobre todo por lo que es, de alguna forma, una situación de persecución contra los judíos de la época. Uno tiene que recordar, sobre todo, para que uno vaya contemplando aquel tiempo, todo lo que fue el reinado de Antíoco IV, que fue un sucesor de Alejandro Magno, rey de todo lo que fue el imperio que dejó Carlomagno, que estaba en Siria. Antíoco IV, este rey de Siria, comandó en el siglo II a.C. una ofensiva para destruir las creencias judías de la época, tremendamente influyente, porque van a dar el contexto de la aparición de Jesús después. Antíoco IV, para que uno se haga imagínate, invade todo lo que es el actual Israel, invade Jerusalén, y tan pronto invade Jerusalén, suprimió los sacrificios de los judíos, suprimió las fiestas judías, suprimió también todo lo que es prohibió la circuncisión de los judíos también, quemó libros sagrados de los judíos, e incluso en el templo de Jerusalén erigió todo lo que es una efigie de Zeus adentro, para acabar con todo lo que era aquel pensamiento judío de la época. Un pequeño entre paréntesis, entonces claro, cuando uno ve el problema en Siria actualmente, esto data de miles de años atrás, porque claro, hoy día el mundo sirio está padeciendo
en el siglo II, particularmente en el 168 a.C., los sirios y Antíoco IV de Siria estaba devastando a todo lo que era la creencia judía. ¿Por qué la obsesión de Antíoco IV en contra de los judíos, Doc? Simplemente son por querer extender todo lo que era la helenización. Recordemos que son imperios. El imperio de Alejandro Magno, que lo sucedió este Antíoco IV, busca extender sus creencias griegas en ese sentido. Imponer su ideología, su cultura. Efectivamente. Y es ahí donde invade y genera toda esta cosa. De hecho, estaba de alguna forma anunciado aquel padecimiento con Daniel el profeta, que siglos antes dijo: la abominación de la desolación, es decir, todo ese periodo del siglo II antes de Cristo en Israel está calificado por muchos como la abominación de la desolación para el pueblo y las creencias judías de aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como reacción, esto, más bien dicho, este Antíoco IV se alió con las clases altas de Jerusalén, con todo lo que es el Sanedrín y otros, y en consecuencia todos los que estaban en contra de la helenización salieron de Jerusalén y vivieron en las campiñas, por ejemplo, en la Galilea. Y es en ese momento, mientras Antíoco estaba de alguna forma aliado con todas las clases altas de Jerusalén, donde aparecen particularmente los macabeos, Ignacio. Los macabeos van a comandar una resistencia armada contra todo lo que es la imposición de Antíoco IV de este imperio y de esta dinastía seleucida. Dando el corazón del mensaje de Jesús. Entonces, Ignacio, del momento en que las clases bajas y también celosas de la ley judía se van a la campiña, en este sentido se van a la Galilea, comienzan a defender por las armas todo lo que fue todo lo que era en aquel entonces la creencia judía, y van a terminar de alguna forma expulsando todo lo que es el ejército de Antíoco IV, particularmente en el 164 a.C., con Judas Macabeo, que va a ser la persona que va a expulsar a estos invasores de la creencia, ¿ya? Porque esto es muy relevante, porque es la Galilea, es decir, donde está Nazaret, donde va a estar primero la influencia de esta rebelión o de esta rebelión armada contra los invasores de la región de Israel de aquel tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Esta rebelión, claro, en ese 164 a.C. se liberan de este Antíoco IV y quedan más o menos independientes, conservando su ley judía. Pero después son tomados, recordemos, en el 63 a.C. por Pompeyo, romano, en el momento en que vuelve a excitarse todo lo que es la rebelión macabea contra el imperio romano. Importante porque es en ese, como decía, e insisto, es en este ambiente de macabeos, de las campiñas, es decir, fuera de todo lo que es Israel, Jerusalén, donde va a estar criándose Jesús. Es decir, en un contexto también de rebelión armada contra los imperios invasores. Ahora, tomando esto, uno tiene que decir que también durante toda esta época y debido a estos conflictos intestinos de imposiciones, la literatura que comienza a abundar también es la literatura apocalíptica promovida por los macabeos. Es decir, cuando uno habla de la apocalíptica, habla de una visión universalista sobre el fin de los tiempos trágicamente. También sobre la aparición de un Mesías,
es decir, los siglos antes, siglo II antes de Cristo, siglo I antes de Cristo, esa es la literatura que se está leyendo en toda la Palestina, junto con esta resistencia de los macabeos. Y el tercer elemento de todo lo que es la apocalíptica va a ser la creencia en una vida después de la muerte. Entonces, cuando uno ve y observa esto, estamos, digamos, en un escenario, en un espacio y en un tiempo de apocalíptica y también de defensa y lucha contra los, digamos, contra los imperios que se apoderan de la Palestina. Primero, el imperio de Seleucida, de Alejandro Magno, y después el imperio romano. Ahora, es en ese escenario donde uno tiene que meterse ahora en la geografía particular para entender el corazón. Y la geografía particular, uno tiene que recordar que después del nacimiento de Jesús, Jesús está 3 años con la familia viviendo, todos sabemos, en Alejandría, y después va a volver a todo lo que todo lo que es Belén, y después va a volver a Nazaret. Y Nazaret, región de Galilea, que se forja en aquel tiempo del nacimiento y de la primera infancia de Jesús bajo el crisol de la apocalíptica macabea, es un lugar geográfico clave para entender la enseñanza de Jesús. Primero, ¿por qué? Porque Nazaret es un lugar donde primero llegaban muchas caravanas de diferentes partes del mundo, no solamente de todo lo que es Grecia, de todo lo que es el mundo helénico, sino que también de Babilonia, de Persia. Habían esporádicos viajeros incluso del Oriente que llegaban a Nazaret precisamente. Y el puesto de las caravanas donde llegaba, al ladito estaba, según lo que uno sabe, todo el taller de José. Entonces, desde pequeño, Jesús estuvo influido por todas las culturas que llegaban a arreglar todas las cosas de este taller de carpintería. Entonces Jesús desde pequeña edad no solamente conoció la base hebrea judía de sus tradiciones, sino que también fue una persona que conoció a griegos, a todo el mundo heleno, a visitantes de Persia. Entonces tuvo un contacto desde pequeña edad mucho más abierto con las culturas de la tierra. Y también lo que hay que decir, que para el nacimiento de Jesús y para esta primera época de Jesús, Jerusalén se había transformado, primero recordemos, en una ciudad cuyo Sanedrín estaba coludido con el Imperio Romano. Y también se había transformado en una región donde las tradiciones judías eran mucho más rígidas. Sin embargo, en Galilea y particularmente en Nazaret, la interpretación de la ley judía era más libre, Ignacio. Y eso es fundamental para entender cómo Jesús va a ir confeccionando un corazón que no va a estar simplemente limitado a todo lo que va a ser la herencia judía, sino que va a ser mucho más abierto. Por eso, Jesús va forjando este corazón, primero en una Nazaret con muchas visitas de diferentes culturas, y también en un ambiente donde su enseñanza, en la sinagoga, no es tan rígida como la que es en el templo de Jerusalén. Y uno tiene que recordar ahí que cuando las enseñanzas son rígidas, por regla general, te producen personas bastante intolerantes, que sufren bastante por la rigidez. No es el caso de Jesús. Y en este sentido, uno tiene que recordar un pasaje clave, Ignacio, en la vida, que es un episodio fundamental para entender dónde nos vamos a ir metiendo, pero es necesario hacer esto, que es algo que ocurrió en el año 2 después de Cristo, precisamente aquel año
cuando Jesús, según nuestras cuentas, tenía 8 a 7 años, un maestro rabínico de la Academia de Jerusalén que se llamaba Nacor, después de visitar a Zacarías, a Isabel y a Juan el Bautista en todo lo que es Jerusalén, allá, y por la conversación que tuvo con Zacarías, este maestro rabínico Nacor viajó a Nazaret a ver y a observar a Jesús. Cuando llegó Nacor a la sinagoga a ver a esta lumbrera que era Jesús como estudiante, Nacor decidió llevárselo al templo de Jerusalén para que continuara su instrucción en la ley judía en el templo de Jerusalén, que era mucho más rígido. Y ahí son esas cosas claves, porque María estuvo de acuerdo, pero José impidió y no estuvo de acuerdo con que Jesús partiera con este Nacor a Jerusalén, cosa que el rabino se indignó con todo lo que, con toda la familia. ¿Cómo es posible que le prohibieran llevarse a Jesús para su educación? Pero ¿por qué digo y uno resalta este episodio? Porque gracias a esa decisión de José, Jesús se pudo formar de una forma mucho más libre, de una forma que tiene la base judía, pero que va a ir perfilando una misión y un corazón que no es solamente para el pueblo judío, y mucho más abierto a la influencia cultural de todas las caravanas que venían a esa región. Por eso, el corazón de la doctrina de Jesús, en este sentido, va a ser mucho más sincrética. No va a ser una ortodoxia pura de la tradición judía, sino que va a ir tomando con su intuición profunda la verdad de aquellos elementos que va conociendo diferentes culturas desde pequeña edad, Ignacio. Y eso es clave, ¿ya? Porque de alguna forma es una enseñanza más libre, más abierta a las culturas, no tan rígida y en este sentido mucho más universal que solamente la tradición judía. Por eso, dicho esto, nos tomamos el tiempo para ver los contextos, Ignacio, pero ahora podemos ir entrando poco a poco en la substancia del corazón. Ya vimos un espacio, ¿no, verdad? Y un tiempo. Un espacio donde está Nazaret, un tiempo de la apocalíptica y de rebelión armada contra los invasores. Por eso uno, para ir metiéndonos de lleno en las grandes enseñanzas de Jesús, uno tiene que recordar todo lo que fue la primera visita de Jesús al templo de Jerusalén a los 12 años, cuando se extravió Jesús. Porque en ese momento dado, cuando enfrenta la discusión con los maestros de la ley judía, Jesús va a ir planteando desde esa edad ya sus principales postulados, porque él se pregunta cuando entra al templo de Jerusalén si Dios es Padre de todas las criaturas, porque claro, Dios creó a todas las criaturas. Esto es bien increíble porque vemos a un Jesús que con solo 12 años, en un instante iniciático, ¿no? Porque de no mediar su ingreso al templo, no podemos dar el puntapié inicial a su cosmovisión, filosofía, postulados, etcétera. Ese es el antes y el después, ese minuto. Ese minuto. Porque de alguna forma van a quedar registrados ese encuentro y los postulados y las observaciones que van a ser parte de su mensaje. Hablando casi de igual a igual con los viejos sabios. Y preguntándole, siendo bastante inquisidor en ese sentido, porque él al menos plantea algunas cosas que son importantísimas. Por ejemplo, si Dios es el creador de todas las criaturas y nos ama supuestamente, ¿por qué tanta matanza de animales y sacrificios adentro del templo de Jerusalén? Primer cuestionamiento. Entonces, si uno va de alguna forma observando este cuestionamiento de Cristo,
Jesús se preocupa por la vida de los animales. En ese minuto, ¿es visto como una insolencia de un niño esa clase de preguntas? Por supuesto que sí, porque en el templo se sacrificaban animales. Y él lo cuestiona. Y él lo cuestiona. Ahora, es importante darnos cuenta que todo esto que estamos viendo que sucedió hace 2000 años, de alguna forma, y que se circunscribe en una región y espacio geográfico mucho más limitado, lo mistérico es que hoy día se está reflejando a nivel global. Eso es lo mistérico. ¿Por qué? Porque si primera observación de Jesús de alguna forma toma cuerpo en todo lo que es la última encíclica del Papa Francisco, que es la encíclica medioambiental, algo nunca visto en la cristiandad. Pero fue preocupación de Jesús. Segunda preocupación, en todo lo que es el templo de Jerusalén está el velo en el santo de los santos, es decir, el altar hay un velo. Y Jesús se pregunta, cuando entra al templo, bueno, detrás del velo, ¿está el Dios en que él cree o el Dios de fuego y sangre del Antiguo Testamento? ¿Qué hay detrás del velo? Muy importante, porque va a ir perfilando su visión de Dios, que es distinta a la visión del Antiguo Testamento, a los 12 años. Y también otro elemento clave, ¿por qué cuando se entra al templo de aquel tiempo, las madres y las mujeres son separadas de los hombres, como una especie de discriminación contra las mujeres? ¿Por qué dice esto? Porque la vinculación con María, su madre, era muy cercana. Jesús fue siempre muy cercano a la Virgen María. Entonces, se pregunta, bueno, ¿por qué esta discriminación contra las mujeres? Importante, porque va a ir mostrando su visión y de alguna forma su defensa, sobre todo del grupo femenino, que siempre lo acompañó mucho después cuando fue más grande. Después, otro elemento, él se pregunta en el templo, ¿no resulta incongruente la presencia de comerciantes y de negociantes adentro del templo? Es decir, ¿cómo es posible que en la casa de Dios hayan comerciantes y negociantes, que son aspectos para él de un falso Dios desde aquel tiempo? Y evidentemente, al menos la última cuestionamiento que hace, se pregunta si su misión va a ser temporal, ocupando el trono de David, o más bien dicho, va a ser ordinario. Nos vamos a ir ahora ya profundizando todo este preámbulo necesario para ir metiéndonos en el corazón del mensaje de Cristo, porque Jesús descubrió ahí a los 12 años, y ya venía de antes con algunas visiones místicas, que lo que él tenía que hacer era revelar a sus compatriotas ciegos espiritualmente un concepto de Dios que es el amor. Eso fue, de alguna forma, su gran mensaje, un mensaje que es distinto al Dios del Antiguo Testamento. Jehová del Antiguo Testamento, ojo, que es un Dios castigador, es un Dios de ira, es un Dios de venganza, es un Dios que por cualquier motivo que quieran, le gusta la sangre y la muerte. Y Jesús no va a estar de acuerdo con eso. Por eso, cuando uno, antes de entrar sobre todo a sus 15 años y mostrar donde se va a confeccionar la médula de su mensaje, Jesús tenía grandes enemigos y fue un gran guerrero, por cierto, porque primero luchaba contra el diablo, su primer adversario, después contra los pensamientos de la jerarquía del templo de Jerusalén, contra el Sanedrín, no estaba de acuerdo, y por cierto también contra el Imperio Romano, que de alguna forma era el ambiente de la época, y él
debido a su herencia y su ambiente macabeo de lucha armada, no estaba de acuerdo. Por lo tanto, dicho esto, a los 15 años, él da su primer sermón en la sinagoga. Y establece, por cierto, a los 15 años escribe el Padre Nuestro, que hasta el día de hoy se repite en todas las iglesias, en muchas iglesias. No sabía eso, Doc. A los 15 años Jesús escribe el Padre Nuestro. Así es. No lo escribe, sino que lo establece el Padre Nuestro. Pero en el primer sermón en la sinagoga en Nazaret, Jesús proclama las cualidades de un Dios bueno y de amor. Y según unos textos desconocidos, él dice: aborreced el mal. Y aquí está el punto, Ignacio. Dios me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, dice Jesús en su sermón, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales la apertura de la cárcel, a consolar a los enlutados. Y aquí, Ignacio, finalmente podemos decir que todo esto que se confeccionó en sus inicios a los 15 años va a dar paso a todo lo que es la sustancia más profunda de este yo soy el camino, la verdad y la vida, que está establecido en todo lo que es el Sermón de la Montaña, que lo va a predicar ya cuando es grande, pero que tiene sus bases a los 15 años. Y por eso recordemos pasajes del Sermón de la Montaña en estos momentos donde muchas personas lo han olvidado, porque es la sustancia, es el gran corazón, el gran mensaje de Jesús, está en ese sermón que, ojo, no es que lo haya dictado una vez en el norte del mar de Galilea cerca de Cafarnaúm, sino que lo dictaba varias veces en distintas partes a todos los que lo quisieran escuchar. ¿Y qué decía? Y vámonos desmenuzando para ver cómo estamos hoy en día, cómo está la humanidad hoy en día. Pero él decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los pobres de espíritu son los que uno tiene que salvar, la luz. Recuerda que la promesa es que Jesús llega y el Cristo llega en tiempos de oscuridad, de empobrecimiento espiritual, cosa que ocurre hasta el día de hoy con todos los acontecimientos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Fíjate tú, los mensajes son mensajes de carácter moral que te van a resumir lo que es amar a Dios, amar al prójimo y la doctrina de la salvación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice Jesús, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son los limpios de corazón hoy en día? Bueno, los limpios de corazón, según la tradición, es 1/3 de los cristianos y los otros 2/3 no son limpios de corazón. Entonces, aquí se va perfilando todo lo que es realmente la gran enseñanza moral de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, son grandes mensajes que hoy día, por ejemplo, Trump, con las bombas, ahora la bomba más grande que tiró no es ningún pacificador. Trump ignora el mensaje de Jesús y tampoco lo practica, le da lo mismo. Bueno, y cuántos otros también que están en guerra. Los conflictos están por todas partes. Fíjate tú, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persecución por causa de la justicia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién domina la justicia? Como para que Jesús haya hablado de ellos. Claro, en aquel tiempo la justicia estaba controlada por el Imperio Romano
que lo va a terminar condenando, y por el Sanedrín. Ellos son los que imponían la justicia. Pobres de aquellos. Ahora uno puede ver, uno se pregunta de quién es la justicia hoy en día también. Porque hay justicia para unos, un tipo de justicia, y otra justicia para otros. Bueno, pero así es el mundo. Mira lo que dice también. Bienaventurados sois cuando por mi causa os censuran con dureza y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es decir, bienaventurado el que es perseguido por causa de Jesús. Y aquí hay que recordar al menos un pasaje fundamental de todo lo que fue la persecución contra Jesús y el juicio posterior contra Jesús de la historia, porque Flavio Josefo, historiador judío del 101 después de Cristo, califica a Jesús en uno de sus pasajes. Llegó al país un charlatán que se ganó fama de profeta, calificado Jesús por los judíos, al menos este judío, como charlatán, crucificado por los romanos, pero alentado por el Sanedrín. Entonces, bienaventurados los que son perseguidos por la causa de él. Doc, vamos a hacer una breve pausa. Para la vuelta me gustaría saber cuáles fueron las enseñanzas desconocidas, las enseñanzas secretas de Jesús. Estamos recorriendo el corazón de las enseñanzas de Jesús en esta noche de viernes especial, Viernes Santo en Mentiras Verdaderas. Hacemos un breve alto y regresamos. Doctor Fire. Noche de Viernes Santo, además, queridos amigos, Mentiras Verdaderas al aire a través de las pantallas de la red, junto a Cristian Contreras Radovich, un nuevo episodio junto a Dr. File. Nuestro hashtag es DrFileMB, en nuestra cuenta Twitter, @MentirasLaRed, y justamente en esa cuenta estamos regalando esta noche para ti este nuevo y espeluznante thriller, El Enigma KBO, las crónicas del Edén. Gentileza de Editorial Planeta, tenemos 2 ejemplares para ti, tienes que concursar a través de @MentirasLaRed. Doc, seguimos conociendo y recorriendo el corazón del mensaje de Jesús. Importantísimo, porque él decía que toda aquella persona que enseña estos pequeños preceptos será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, recordemos los que vale la pena, como por ejemplo, él dijo: cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano y le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque uno no tiene que estar peleado con los hermanos, para lo que tiene hermanos. Pero también cuando uno se da cuenta que tanto el cristianismo como el judaísmo y el islamismo son hermanos y están peleando, bueno, no tienen que pelearse, tienen que reconciliar. Palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña. Ojo, sobre el adulterio, lo que dice, el adulterio hoy día es la principal causa de divorcios en todo el país y en el mundo entero. Y dice Jesús: mejor que perder un ojo y una mano antes de ser adúltero. Es decir, no hay que engañar, pues. Otra gran enseñanza, querido Ignacio: amor a los enemigos. Cualquiera que te hiere en una mejilla, ponle la otra a cambio, dice Jesús. Ama a tu enemigo, porque ahí está el verdadero mérito. ¿Qué mérito está en amar a aquella persona que te ama? El gran esfuerzo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Ahí está el mérito. Fantásticos mensajes, Ignacio. Fíjate también lo que
¿En qué consiste este corazón? Los hipócritas aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Mas Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a Dios en secreto y Él te recompensará en público. Qué importante, es decir, uno no tiene que hacer ostentación de su fe. La fe es interior. Este amor incondicional a Dios que sostiene Jesús es privado, secreto, no tienes por qué hacer, digamos, alarde de aquello. También sobre las riquezas, Él dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas simultáneamente. Entonces, te pone frente a la disyuntiva que, ojo, lleva un camino más equilibrado. Todo lo que es el mundo material, claro, uno tiene que vivir, pero no puedes estar solamente preocupado de la riqueza, cosa que sería bueno que lo recordara todo el mundo económico, sobre todo capitalista, que lo centra todo en la generación de riqueza. Si amas la riqueza, ojo que puede estar olvidando a Dios, según Jesús. Sobre cómo tú juzgas a los demás, dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Todos preocupados del otro, de dónde se equivocó, de dónde está lo malo en el otro y no se da cuenta cómo es uno mismo. Fantástico. Y les dice y exclama, hipócritas. Dice también en este sermón de la montaña, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen o se las coman. Importante. Hay mensajes que tienen que ser dados a personas adecuadas que lo van a entender. No deis perlas a los chanchos, palabras del mensaje de Jesús. Y la regla de oro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que queráis para vosotros, hacedlo con el resto. Esta es la ley de los profetas, Ignacio, según las mismas palabras de Jesús. ¿Por qué? Bueno, así son. También Él señala en el Sermón de la Montaña, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por lo tanto, entra en la puerta estrecha que lleva a la vida. Y por cierto, entre otras tantas cosas, vale la pena recordar que Él dijo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, para ir de alguna forma observando todo esto y la doctrina, lo importante es la obra, Ignacio. Lo importante es el mensaje que queda, no la persona en sí. Lo que queda y lo que trasciende es tu obra, no uno. Muy importante. Por eso, según se cuenta, y al menos estas imágenes nos van recordando, la gente se admiraba de su doctrina cuando hablaba de esto, Ignacio. Ahora, uno tiene que decir, antes de entrar en el epílogo del mensaje de Jesús, que se dice que toda aquella persona que escuchaba el mensaje de Jesús directamente, creía en su mensaje. Se transformaba. Se transformaba. Ese era el poder de su palabra. Entonces, claro, muchos que escuchaban de él,
tenían referencias de él, generaban prejuicios y no lo seguían y lo castigaban y no lo escuchaban. El Sanedrín, dudo que lo haya escuchado alguna vez en sus mensajes y en el Sermón de la Montaña. Pero todo este mensaje, aquella persona que lo escuchaba, lo seguía Ignacio. Ahora, uno tiene que decir que frente a todo este escenario, esto es en gran medida el mensaje que ha quedado de Jesús. Un Jesús, bueno, tiene muchas otras dimensiones. Recordemos que recibió enseñanza iniciática de los esenios. En este sentido, conoció todo el mundo mistérico y profético, no solamente de los judíos, sino que también de Babilonia, y también estudió el mensaje de Egipto, particularmente del sabio Hermes Trismegisto, con los esenios. Uno no tiene que olvidar también todos los viajes que hizo Jesús a partir de los 27 años, y que te acuerdas que más de alguna vez lo vimos, que visitó, llegó hasta Roma Jesús, Cartago, Rodas, Chipre, toda esa región de la Europa mediterránea la visitó, pero después volvió a Damasco y se fue a todo lo que es Babilonia, Ur, y después bajó hasta el puerto de Charax, en el Golfo Pérsico, y después llegó a la desembocadura del río Indo y conoció toda la India para volver por el camino de la seda a Damasco y después nuevamente a Nazaret. En consecuencia, él en su doctrina y en sus enseñanzas y en su corazón también fue tomando mensaje, la verdad de todas estas regiones, porque ahí está, lo dije en un momento dado, lo que fue Jesús. Jesús, gracias a su intuición profunda, logró observar la verdad que había en diferentes culturas, no solamente desde la infancia, sino que también con sus visitas, y las hizo suyas. Y parte también del mensaje de Jesús está escrito en los evangelios que han sido descubiertos últimamente y que uno puede recordar, porque así como el mensaje de este Sermón de la Montaña, que es parte de su corazón, está dicho a todas las personas, a cualquiera que lo quería escuchar, también hay mensajes más profundos para los llamados discípulos o iniciados de Jesús, que fueron muchos, por cierto. Tiene sus apóstoles, pero también hay muchos seguidores más cercanos a Jesús. ¿Entramos con esto, Doc, a los llamados mensajes más secretos de Jesús? Por supuesto que sí. Por eso, uno puede partir con esto, diciendo un pasaje que dijo Jesús. Y dijo Jesús, pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. El reino es Dios. ¿Y dónde está Dios? Está fuera de nosotros y está dentro de nosotros. Versa el evangelio de Tomás, que es el más antiguo de todos los evangelios. Entonces, ojo, porque esta es una gran revelación también para estos tiempos actuales. Tú puedes encontrar en este sentido a Dios y a la divinidad no solo en una iglesia, sino que también en cualquier parte. Es muy importante porque uno tiene que recordar que durante muchísimo tiempo la iglesia, y particularmente el magisterio de la iglesia, ha sido la intermediaria entre el mensaje de Jesús en la Biblia y el pueblo cristiano. Y aquí está diciendo otra cosa. Tú puedes encontrar el reino en cualquier parte. Y ese mensaje proviene evidentemente de sus fuentes y sus experiencias y conocimientos y sabidurías encontradas sobre todo en el Oriente, Ignacio. Por eso podemos continuar con otro pequeño pasaje que nos va a ir remontando a esto antes, y dice, por cierto, acá está, Jesús dijo, yo soy la luz,
la que está por encima de todo. Yo soy el todo provino a mí y el todo ha llegado a mí. Llegad a un madero, yo estoy ahí. Levantad la piedra y me encontraréis allí. Es el mismo, digamos, la misma enseñanza del versículo que acabo de leer. Una figura omnipresente. Claro, tú puedes encontrar a Jesús o puedes encontrar a Dios en cualquier parte y no necesitas necesariamente la intermediación de iglesias. Obviamente, esta parte medular del mensaje de Jesús no le va a gustar, bueno, quizá a muchas iglesias, pero es parte de lo que hoy día estamos descubriendo de este Jesús en este Viernes Santo, Ignacio. Así que son cosas relevantes. Uno puede vincularse directamente. ¿Y eso qué? Permite también comenzar a apreciar la naturaleza. Es decir, la naturaleza es vital dentro de todo este mensaje que estamos señalando. ¿Qué te parece, Ignacio? Interesante, Doc, porque son mensajes que nos permiten ponerlos en el hoy, además. Son mensajes atemporales, finalmente. Por supuesto que sí. Doc, vamos a hacer un breve alto. Aprovechamos este espacio para recordarles que a través de Twitter ustedes pueden concursar por libros. Vamos a la pausa y métanse a Twitter. Estamos regalando el Enigma KBO, este alucinante thriller, gentileza de Editorial Planeta en @mentiras la red. Breve alto y seguimos desmenuzando el corazón del mensaje de Jesús hoy en Mentiras Verdaderas. Ya volvemos. Doctor Fire. Noche de Viernes Santo en Mentiras Verdaderas, ocasión especial para recordar y recorrer el corazón del mensaje de Jesús. Justamente cuando el mundo cristiano conmemora una de las fechas más profundas y representativas, ¿no? La pasión de Cristo, su crucifixión y por ende su muerte, justo antes de resucitar. Doc, nosotros entendemos lo medular, no lo fundamental de la palabra de Jesús a esta hora de la noche. Hablábamos de las enseñanzas menos conocidas, las que podríamos considerar como ocultas o secretas de Jesús. ¿Qué otros textos, qué otros mensajes ocultos están ahí? Y que dentro, al menos del punto de vista de quien habla, forman parte del corazón de Jesús en toda su dimensión. Porque siempre uno tiene que recordar que al menos las tradiciones que están en la Biblia son simplemente 4 tradiciones y hoy día tenemos más de 80 evangelios de Jesús. Más de 80. Más de 80, unos que son, digamos, que son falsos, otros no son legítimos, hay apología también en estos textos, pero también hay textos legítimos y antiquísimos, y si uno lo va leyendo y va extrayendo se da cuenta que hoy día estamos de alguna forma viendo todo el corazón a partir de estos nuevos textos, que también forman parte de esta nueva revelación en la cual se está, esta segunda venida de Jesús, tiene que ver también con lo que estamos leyendo. Es decir, enseñanzas tan profundas, tan hermosas también, que fueron desconocidas y que ahora se están revelando en este sentido. Como por ejemplo también, ojo, yo tomé algunas partes nomás y como tomé algunas partes del Sermón de la Montaña, tomé algunas partes de lo que me parece la sustancia medular de todo este mensaje de su corazón y dice lo siguiente en el Evangelio de Felipe: la luz y la tiniebla, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda son hermanos entre sí.
No es posible que se separen. Por tanto, ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Por ello, cada cual se disolverá en el origen que tiene desde el comienzo, mas los que son superiores al mundo son indisolubles, son eternos. Este mensaje de Jesús, de alguna forma, recuerda todos sus ingredientes que logró recopilar sobre todo de las enseñanzas del lejano oriente. Porque cuando tú dices, ni los buenos son buenos, ni los malos son malos, significa que, detrás de toda persona, así una persona mala, aunque sea el criminal más despiadado de todos, tú puedes encontrar la luz adentro. Y asimismo, donde hay santidad, también puedes encontrar la oscuridad. Y en este sentido, por ello, lo importante de este pasaje, al menos en su interpretación, es que lo correcto es seguir un camino equilibrado, seguir un camino prudente, porque, como lo dijo, por ello cada cual se disolverá en el origen que tiene desde el comienzo. Hay una realidad superior a la dualidad, Ignacio. Y eso es tremenda enseñanza de Jesús. Enseñanzas que fue reservada para un grupo especial, pero que hoy día este tercio de corazones limpios que hay en la cristiandad lo puede entender mejor y con mucha mayor tolerancia. Otro elemento importante de todo el mensaje de Jesús dice lo siguiente. Jesús dijo, cuando hagáis de los dos uno, y hagáis de lo dentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, de modo que hagáis lo masculino y lo femenino en uno solo, a fin de que lo masculino no sea masculino y lo femenino sea femenino, entonces entraréis al reino. Muy importante, porque cuando Jesús habla de Dios, habla de amor, pero también, según estos textos, habla de una identidad masculina y femenina que se unen en Dios. Algo que es tremendamente revelador para todos aquellos que durante 2000 años han pensado que Dios es solamente Padre y han elaborado doctrinas complejas para poder darle a la mujer su existencia. Estos mensajes te hablan de otra cosa. Te hablan de que en el fondo la luz, el amor, la unión se da entre lo femenino y lo masculino en la divinidad verdadera, en la original, Ignacio. Es lo que muchos llaman en el huevo original, luz, mente, inteligencia, masculino, femenino, unidos en una biunidad divina. Tremendas enseñanzas, Ignacio, porque en realidad, bajo estos conceptos, el hombre y la mujer están en una igualdad gemelar en Dios. Y no solamente el hombre, el macho, el padre. Importantísimo estas cosas que uno tiene que ir complementando. Obviamente hay muchos otros pasajes, Ignacio. Hay muchos otros pasajes, pero ya tendremos tiempo para seguir toda esta visión. Lo que hemos hecho hoy día, Ignacio, es darnos cuenta que primero Jesús fue hijo de su tiempo, un tiempo donde estaba influido por toda la apocalíptica macabea, un tiempo y una zona geográfica de Nazaret, de Galilea, muy permeable a las culturas y a los inmigrantes y a las caravanas que llegaban al puesto de caravanas cerca del taller de José. Entonces, también una enseñanza y un corazón que estaba
que no era el ortodoxo duro de Jerusalén, sino que era mucho más abierto y libre. Y en este sentido Jesús, todo este pensamiento, de alguna forma y enseñanza y su corazón, se resume en grandes pasajes que uno puede encontrar en el Sermón de la Montaña y, por cierto, en los textos un poco más desconocidos que se están revelando hoy día. Gran mensaje, al menos para este mundo que estamos viviendo, un mundo donde hay que recordar estas filosofías, sobre todo cuando los tentáculos de la guerra hoy día amenazan al mundo entero.